Nosotros vamos a seguir avanzando en esta serie sobre la vida de David. La semana pasada vimos su gran batalla con Goliat y todas las lecciones que podemos aplicar de esa batalla en nuestras propias vidas, con nuestros propios Goliats, en nuestras batallas imposibles. Hoy vamos a ver cuál fue el resultado de esta gran victoria en la vida de David. Dios le da esta gran victoria, lo usa grandemente. Eso que trajo a su vida. ¿Cómo reaccionó Saúl? ¿Cómo reaccionó Jonatán? ¿Cómo reaccionó David mismo? Ya lo veremos. Así que vamos a estar principalmente en el capítulo 18 de Primera de Samuel. Ahí pueden marcar sus Biblias. La mayoría de lo que vamos a cubrir ahí está. Y los invito a buscar de una vez. Vamos a leer los versículos 1 al 16 antes de orar. Primera de Samuel 18, versículo 1. Este capítulo arranca inmediatamente después de la victoria contra Goliat. Ahí mismo, no hay nada de espacio, no separa nada el capítulo 18 del 17. Entonces, aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada, quedó ligada a la de David, y Jonatán le amó como a sí mismo. Aquel día Saúl le retuvo y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David, junto con otras prendas suyas, inclusive su espada, su arco y su cinturón. David iba a donde Saúl le enviaba y tenía éxito, por lo cual Saúl lo puso al mando de la gente de guerra. Y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los servidores de Saúl. Y aconteció que mientras ellos volvían, cuando David regresaba de vencer al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando con gozo al son de panderos y otros instrumentos musicales. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Saúl se enojó muchísimo. Estas palabras le desagradaron y pensó: a David le dan miles, a David le dan 10,000 y a mí me dan miles. No le falta más que el reino. Desde aquel día en adelante Saúl miraba con sospecha a David. Aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y éste desvariaba dentro de su casa. David tañía el arpa con su mano como lo hacía día tras día, y Saúl tenía una lanza en la mano. Entonces Saúl arrojó la lanza pensando: clavaré a David a la pared. Pero David le esquivó 2 veces. Saúl temía a David porque Jehová estaba con él, mientras que se había apartado de él, de Saúl. Entonces Saúl alejó de sí a David, haciéndole jefe de 1000. Y éste salía y entraba al frente del pueblo. David tenía éxito en todos sus asuntos, pues Jehová estaba con él. Y al ver Saúl que David tenía mucho éxito, le tenía miedo, temor y asombro, dicen otras versiones. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque él era quien salía y entraba al frente de ellos. Vamos a orar. Padre, acudimos otro domingo, dándote gracias, Señor, con gozo por la oportunidad que nos das, buscando tu ayuda para humillarnos, para no confiar en nuestras propias fuerzas, para anunciar tu palabra ni para escucharla, buscando que tú hagas la aplicación espiritual poderosa a nuestras vidas. Reconocemos nuestra pobreza, Señor, que somos mendigos espirituales, que nada podemos hacer sin ti. Venos con misericordia, Señor, te pedimos, con la paciencia y el amor que tantas veces nos has mostrado.
obra profundamente en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos a examinar nuestros motivos, todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, y a dedicártelo a ti. Te damos gracias por esta profunda historia, este gran ejemplo que nos deja registrado. Señor, que tu palabra obre con poder entre nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Lo primero que queremos notar aquí es cómo el éxito te puede traer grandes pruebas. Nosotros tendemos a pensar que el éxito terrenal o incluso el éxito espiritual nunca podrían traernos algo que no queremos, nunca podrían resultar en que mi vida sea más difícil. Pensamos, el éxito me va a hacer feliz, otros me van a querer, otros me van a apoyar, mi vida va a ser más fácil, pero el éxito no funciona así. El éxito en ambas esferas, la terrenal y la espiritual, tiende a traer muchas consecuencias no previstas, muchas consecuencias que no esperábamos. Y una de las grandes lecciones que Dios nos da en David es cómo reaccionar bien al éxito. Si Dios te da alguna medida de éxito espiritual o terrenal, estudia a David para ver cómo manejarlo bien. Vimos la semana pasada cómo David hizo lo que hizo porque amaba a Dios, porque amaba la causa de Dios, más que su vida misma, porque Dios lo había ido preparando para ese momento, porque David había aprendido cómo vencer el miedo recordando lo que Dios había hecho por él antes, recordando su palabra. No permitió que ningún Eliab lo desviara, su esperanza estaba en Dios, no en sus propias fuerzas, no en sus propios recursos, ¿se acuerdan, no? Sus motivos eran correctos, vimos todas estas lecciones. Es decir, no tenemos nada malo que decir de David en esta victoria sobre Goliat. No tenemos nada que decir, bueno, aquí vemos que tropezó, aquí vemos que no le dio la gloria a Dios, aquí vemos que nada malo que decir tenemos sobre David. Fue fiel en la oportunidad que Dios le puso enfrente. Pero vean, no se pone el sol sobre esa gran batalla, no se pone el sol sobre ese gran día y empiezan a venir consecuencias. Algunas buenas y otras muchas no tan buenas. David fue arrojado a un tipo de éxito y fama instantáneo el día que derrotó a Goliat. Ustedes imagínense la escena otra vez, imagínenselo. Dios le dio la victoria enfrente de todo el ejército. Todo el mundo estaba viendo lo que pasó. Los ejércitos estaban, cada uno se acuerda, ¿no? Uno sobre una colina, otro sobre la otra colina y David ahí en medio, peleando en el valle. Entonces, lo que se produjo, porque los dos ejércitos estaban cada uno sobre una colina, fue como si David hubiera derrotado a Goliat en un estadio. Es básicamente el efecto que se produjo ahí, porque los dos ejércitos estaban todos los dos puestos sobre una colina. Todo el mundo vio, todo el mundo se enteró. De un día a otro, David se volvió la persona más famosa y más exaltada de todo el reino. Estaba en boca de todos. Pero eso le trajo también peligro instantáneo. O sea, tuvo éxito instantáneo y peligro instantáneo. La historia de David nos enseña que debemos estar listos para lo que viene después. Si Dios nos usa o Dios nos bendice. Después de victorias, por naturaleza, nosotros tendemos a bajar la guardia. Pensamos, lo difícil ya está hecho. Ya me puedo relajar. Ya pasó lo complicado, me merezco un descanso, me merezco unas vacaciones. Tal vez mañana me salto mi lectura de la palabra, ¿no? Al fin que estuve trabajando durísimo, estuve muy dependiente del Señor. Hoy voy a tomarme unas vacaciones, ¿no? De la batalla. Pero ese es un gran error. Hay grandes peligros, grandes tentaciones que vienen después del éxito. Vamos de vuelta a la historia. Leímos en el versículo 2, aquel día Saúl le retuvo y no le dejó volver a casa de su padre. O sea, el mismo día Saúl dijo, no, de aquí ya no te vas. Te tenía, eventualmente ibas a tocar el arpa y todo, pero de aquí ya no te vas, te quedas aquí conmigo, ya no puedes irte.
Versículo 5. David iba a donde Saúl le enviaba y tenía éxito. Se portaba prudentemente, sabiamente, por lo cual Saúl lo puso al mando de la gente de guerra y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los servidores de Saúl. El éxito con Goliat viene acompañado de más éxito. Saúl le empieza a encargar misiones. David tiene, al menos inicialmente, el favor del rey, el favor de Saúl, el favor del pueblo y el favor de los mismos siervos de Saúl, todo mundo. Versículo 14, David tenía éxito en todos sus asuntos, pues Jehová estaba con él. Y más adelante nos dice que David se volvió famoso. Versículo 30 dice que su nombre era muy estimado, tenía muy buena reputación. Así que ese es nuestro punto número 1, el éxito te puede traer grandes pruebas. Pasamos al número 2. David se convierte en esta persona que todo lo que hace, lo hace con sabiduría. Todo lo que toca se vuelve un éxito. Y eso produce una reacción en la gente que lo rodea. Vamos a ver 2 tipos de reacciones al éxito de otros. La reacción de Saúl y la reacción de Jonatán. La reacción de Saúl es primero envidia. Y al poco tiempo esa envidia se convierte en odio. Saúl pasa de apreciar a David a querer arruinar a David. Empieza a buscar que David tropiece, quiere que sea humillado, quiere que su reputación sea manchada ante los demás. Y en poco tiempo hasta lo quiere matar, quiere acabar con él. El pequeñito, el jovencito David se vuelve su enemigo número 1. Odia a David sin causa. Esta es otra forma en la que David es un prototipo de Cristo. Es aborrecido sin causa, igual que Cristo. David habla en varios salmos de esto. Dice, me aborrecen sin causa, me persiguen sin causa. Salmo 35, Salmo 69, Salmo 109. David no le hace nada más que bien a Saúl. Pero así funciona la envidia. No es algo que nace de los hechos o en base al mérito, nace del corazón pecaminoso. No es que David se merezca esto, ni es que David provoque intencionalmente a Saúl en ninguna forma. Es simplemente que David, al ser más sabio, más prudente y más exitoso que Saúl, más bendecido, atrae este odio de parte del rey. Ahora, esa es la reacción número 1. Contrasten eso con la reacción de Jonatán. La reacción de Jonatán es 180 grados distinta. Me da risa cuando dicen 360 grados distinto porque terminas en la misma dirección. Eso no funciona. Pero bueno, la reacción de Jonatán es 180 grados distinta, completamente opuesta a la reacción de su papá. Jonatán es un tremendo modelo de cómo reaccionar bien al éxito de otros. ¿Cuál es la reacción inmediata de Jonatán? Lo leímos. Versículo 1. Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, o sea, ahí está David con Saúl reportándose, ¿no? Ahí llega al campamento de Saúl, acaba de vencer, cabeza de Goliat en mano, ¿no? Dando el reporte de la batalla al rey. Y si hay alguien que en teoría diríamos, pues debería de ser tentado a la envidia en ese momento, sería Jonatán. Pudo haber pensado Jonatán, David está aquí presumiéndole a mi papá su victoria. Me está opacando. Me está quitando mi lugar. Pero ¿qué dice que pasó? El alma de Jonatán fue ligada a la de David. Quedó ligada a la de David. Y Jonatán le amó como a sí mismo. Jonatán, en vez de envidiar a David, lo ama. Lo ve como un alma gemela. Lo aprecia y lo quiere más que todos los demás. Leemos en el versículo 3, hace un pacto con David, porque le ama como a sí mismo. Y Jonatán se quita la túnica, se la da a David junto con su espada, su arco, su cinturón. Algunos piensan que desde este punto Jonatán ya sabía que David sería el siguiente rey. Yo no sé si podemos asegurar eso, pero lo que sí podemos decir es que lo amaba.
se identificaba con él. Ahora, ¿por qué lo amó? ¿Por qué se identificó con él? Pues Jonatán era un hombre de Dios. Jonatán era un hombre como David, conformado, amoldado al corazón de Dios. Tal vez no tenía la madurez espiritual o el grado de fe que tenía David. Estaba ahí viendo a Goliat y dijo, estaba a punto, ¿no? Seguramente ahí estaba Jonatán pensando cosas similares que las de David, pero todavía no tenía ese grado de fe, esa madurez espiritual. Pero Jonatán veía en David un hombre de Dios, un siervo fiel de Dios, y lo ama porque él mismo también lo es. Yo amo a David porque él ama a Dios, y yo también lo amo. Y eso es lo que pasa en la vida cristiana. En la medida que tú amas a Dios, en la medida que tú estás dedicado a su reino y su causa, vas a amar a otros que también lo están. Un creyente que ama a Dios y está comprometido con su reino, tiene una conexión especial con otras personas que aman a Dios y le sirven también. Y vean, esta conexión no tiene que ver con personalidad, no es que los dos le vamos a la América. No tiene que ver con personalidad. Incluso ni siquiera tiene que ver con que te caiga bien la persona en cuanto a su personalidad, ni con que te quiera a ti. Tiene que ver con que aman y sirven a quien amas tú, a quien es el centro de tu vida. Yo me imagino que ustedes lo han vivido cuando nos visitan hermanos de Mérida, por ejemplo. El hermano Juan Puga tal vez podría ser un ejemplo, ¿no? El hermano Omar de Querétaro. Ustedes no los conocen muy bien, no han interactuado mucho con ellos, ni siquiera conocen mucho de su personalidad, pero si ustedes están comprometidos con el reino de Dios, si ustedes son creyentes fieles, ven llegar a esos hermanos, inmediatamente hay una conexión, hay un amor, hay un aprecio. Ah, no, es que yo sé que el hermano Omar también le va al Cruz Azul como yo. No tiene nada que ver con eso. Ustedes ni siquiera saben a quién le va el hermano, ni yo sé tampoco a quién le va el hermano Omar, ¿no? Pero vean, cuando tú no amas ni aprecias a creyentes fieles y entregados, eso habla más de ti que de ellos. Eso habla más de ti que de ellos. Es un reflejo de tu condición espiritual. Jonatán ve un hombre entregado a Dios, un guerrero espiritual, instantáneamente dice, yo quiero saber, yo quiero ser su amigo, quiero tener que ver con él. En poco tiempo lo ama, en poco tiempo tiene un gran aprecio por él, porque sabe que David ama y sirve a quien él más ama. Ahora, ¿cómo sabemos que Jonatán era este hombre amoldado al corazón de Dios? Era un hombre muy parecido a David en su entrega, en su servicio a Dios. Pues vamos a verlo. Jonatán se comportaba y vivía de una manera muy similar a David. No derrotó a Goliat, pero Dios lo usa y le da victorias muy parecidas. Vamos al capítulo 14 de 1 Samuel. Les invito a acompañarme. Capítulo 14 de 1 Samuel. Encontramos a Jonatán y su escudero espiando una avanzada del ejército filisteo. Esto es antes de la batalla con Goliat. Están espiando una avanzada del ejército filisteo, como que ellos están escalando una montaña, ¿no? Y ven más adelante que hay una avanzada de los filisteos. Entonces ellos están ahí subiendo la colina, subiendo la montaña. Y Jonatán le dice a su escudero en el versículo 6, ven, pasemos o crucemos hacia la avanzada de esos incircuncisos. Quizás Jehová haga algo por medio de nosotros. Porque nada impide a Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿No les suena medio familiar eso? Como que escuchamos algo parecido la semana pasada. Es la misma actitud que tenía David cuando enfrentó a Goliat. El mismo pensamiento, la misma fe en Dios, la misma confianza en el poder de Dios. Jonatán está pensando de manera similar. Entonces, no lo voy a leer todo, no podemos leer todo, no nos da tiempo. Pero Jonatán se pone de acuerdo con su escudero. Le dice, vamos a asomarnos, vamos a mostrarnos estos cuates. Y si nos dicen que subamos a enfrentarlos, vamos a subir porque Dios nos los va a entregar.
Dios nos va a dar la victoria y el resultado fue versículo 11. Se mostraron pues ambos a la avanzada de los filisteos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la avanzada respondieron a Jonatán y a su escudero y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa, les daremos una lección, es básicamente lo que dicen, ¿no? Entonces Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies tras él su escudero, y los que caían delante de Jonatán, su escudero iba tras él y los mataba. Entonces ahí iba Jonatán, los derribaba, pasaba el que sigue y el de atrás acababa con el que había derribado Jonatán. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero, como 20 hombres en el espacio de una media hectárea. Jonatán cree y vive en base a los mismos principios que David. Amaba la causa y el reino de Dios más que la vida misma. Está bien motivado y el resultado es que Dios le da una gran victoria. Este primer esfuerzo de Jonatán termina en una victoria mucho más grande para Israel más adelante, versículo 15. Dice, derivado de esa victoria, empieza a cundir el pánico entre los filisteos, lo mismo que pasó con Goliat, ¿no? Dice, entonces hubo pánico en el campamento, en el campo y entre toda la gente. Los de la avanzada y también los destructores temblaron. Y la tierra se sacudió, pues hubo gran pánico. Versículo 20. Entonces Saúl se reunió con toda la gente que estaba con él y fueron a la batalla. Y aquí que la espada de cada uno se volvía contra su compañero y había gran confusión entre los filisteos. Versículo 23. Así Jehová dio la victoria a Israel aquel día y la batalla llegó hasta Bet-aven. Todo esto es como lo que pasó con David y Goliat, pero a menor escala. Casi idéntico, pero a menor escala. Así que cuando Jonatán ve a David derrotar a Goliat y ve la forma en que lo hizo, su actitud, lo que dice, cómo se comporta, su entrega a Dios, Jonatán dice: ¡wow! Este es un hombre de Dios, este es un verdadero siervo de Dios. Yo quiero estar con él, yo quiero apoyarlo, yo quiero ser su amigo. Lo que atrae a Jonatán en David es su relación con Dios y por eso son como almas gemelas. Se ligan sus almas porque ambos aman y buscan lo mismo. Jonatán no cae en la envidia como Saúl, más bien dice: wow, Dios está con David, Dios va a usar a David, yo quiero estar en eso también. Y en algún momento se dio cuenta Jonatán: David va a ser el siguiente rey. ¿Quién era el heredero? Jonatán. Pero en algún momento le cae el 20 a Jonatán. Dios ha designado a David como el siguiente rey. Pero lejos de molestarle, no voy a ver cómo, voy a competir con David, ¿no? Dice: le voy a ayudar. David es el hombre de Dios, yo me voy a poner tras él, lo voy a apoyar, le voy a ayudar. Entonces, ya vimos los dos tipos de reacción al éxito de otros. Nuestro tercer punto es el error de enaltecer a los hombres. Leímos a partir del versículo 6 que mientras volvían de la gran batalla, cuando David regresaba de vencer al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir a Saúl cantando y danzando con gozo, al son de panderos y otros instrumentos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban: Saúl derrotó a sus 1000 y David a sus 10,000. Salen todas las mujeres a recibir al rey y sus guerreros que van regresando de la victoria. Y empiezan a cantar esta canción. Ahora, los expertos dicen que esto era como una especie de armonía, donde un grupo cantaba la primera línea, o sea, Saúl derrotó a sus 1000, y otro respondía a la segunda línea, como si fuera un eco, como si estuvieran respondiéndose de un lado a otro. Es algo como, de un lado, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Qué creativas. Qué gran idea. Versículo 8, Saúl se enojó muchísimo. Estas palabras le desagradaron y pensó: a David le dan 10,000, a mí solo 1000, no le falta más que el reino.
David tiene días que venció a Goliat y se está volviendo héroe nacional, héroe de la patria. Es lo que decíamos al inicio, fue exaltado a una especie de fama instantánea. Pero eso trajo consecuencias, porque dice el versículo 9, que de aquel día en adelante Saúl miraba con sospecha a David. Saúl ejemplifica la reacción equivocada, la peor reacción al éxito y la fama de otros. Pero más allá de eso, tenemos que decir que lo que hicieron estas mujeres fue un grave error. No solo un error, fue un pecado, porque le terminan robando la gloria a Dios. Y sus acciones terminan costándole muy caro a David. Si lo que querían era agradecerle a David, pensando bien de sus motivos, ¿no? En realidad lo terminan perjudicando gravemente. Le roban la gloria a Dios y enfurecen al rey. ¿Qué debieron estar cantando cuando llegaba el rey con sus guerreros, estas mujeres? Alabanzas a Dios. Gloria a Dios en las alturas, ¿no? Reina a Dios. Agradecimiento a Dios. Eso es lo que debió estar en boca de estas mujeres. Eso es lo que habría estado en boca de David, el que venció a Goliat. Si él estuviera dirigiendo estos cantos, serían alabanzas a Dios. David de principio a fin le dio la gloria a Dios, pero estas mujeres neciamente exaltan al hombre. Entonces, la lección en esto para nosotros es que debemos cuidar el dar siempre la gloria a Dios en todo. Cuando agradezcamos algo, sí, le podemos agradecer a la persona, pero agradezcamos más a Dios. Agradezcamos más a Dios. Ya perdí mi lugar aquí. Cuando otros nos agradecen, cuando otros nos felicitan, demos la gloria a Dios y las gracias a Dios siempre. Yo trato de hacer una regla personal en mi vida, que cuando alguien me agradece algo o me da un cumplido sobre lo que sea, le contesto con gracias a Dios. Trato de hacer eso una regla en mi vida. Lo que hicieron estas mujeres fue muy necio. Y para entender un poco más lo mal que estuvo eso, piensen en este ejemplo. Imagínense que un pastor empieza a ser usado por Dios y empieza a surgir un avivamiento a base de su ministerio. Dios le está dando gracia, está usando sus sermones, son alcanzadas muchas almas. E imaginen que un grupo de sus fans en la iglesia, un grupo de creyentes en la iglesia, componen una canción acerca del pastor. Hermano, compusimos una canción acerca de ti. Quisiéramos cantarla en el tiempo de las alabanzas. No, pues esto fue básicamente lo que hicieron aquí estas mujeres. Sería increíblemente tonto, necio, pecaminoso. Sería robarle la gloria a Dios, y eso fue lo que pasó aquí. Entonces, siempre es un error engrandecer al hombre. Podemos agradecer al hombre, sí, pero dándole la gloria a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Hay una cita famosa acerca de esto, del hermano Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino que hemos estado viendo los miércoles. Él relata que una vez predicó y al terminar se le acerca una persona diciéndole lo grandioso que fue el sermón y el gran predicador que era Bunyan y que no tenía igual, así alabanza tras alabanza, todo centrado en el hombre, ni una palabra acerca de Dios. Así que él le contestó, sí, llegaste tarde. El diablo ya me lo dijo antes que me bajara del púlpito. Es un gran error enaltecer a los hombres. Estas mujeres, en vez de mirar a Dios, darle la gloria a Él, están haciendo un héroe de David. Si David no fuera el creyente que es, incluso pudo haber sido un estorbo para su vida espiritual. Pudo haberse desviado con todas esas alabanzas, todos esos elogios de los hombres. Bien, avanzamos. Número 4, regresando a Saúl. Saúl en su envidia, en su enojo, en su odio, termina abriéndole la puerta al diablo a su vida. Aferrarte a largo plazo a un pecado le da la oportunidad al diablo de meter el pie en la puerta de tu vida y tarde o temprano, primero,
le abres tantito, mete el pie y luego te tumba y entra de lleno. Leemos en Efesios 4 acerca de no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo para no dar lugar al diablo. Y el mismo principio aplica aquí. Si tú atesoras envidia, resentimiento, escuchen bien, si tú estás atesorando envidia, resentimiento, falta de perdón, odio para con otras personas en tu corazón, le estás dando al diablo poder en tu vida. Le estás dejando la puerta abierta para que entre y te destruya. Saúl es uno de los grandes ejemplos bíblicos de esto. Todos conocemos casos de estas personas que no quieren perdonar a alguien y es como si su vida, es como si entraran en un túnel y su vida empieza a girar en torno a esa ira y ese resentimiento que tienen hacia esa persona. Incluso es como si dejaran de ser la persona que conocíamos antes. Ese odio que están atesorando en su corazón empieza a destruir sus vidas. Es casi como si el diablo los poseyera. Están llenos de amargura, resentimiento, enojo. Su vida empieza a girar en torno a eso. Le dan una oportunidad grande al diablo y ya no se lo quitan. El diablo no desprecia las oportunidades. Él las toma y ya no se lo quitan. Ya no se logran deshacer de él ni de su influencia en sus vidas con nada. Se vuelven como quienes envidiaban a Cristo. Odiaban a la persona más hermosa, más digna de amor que jamás caminó sobre la faz de la tierra. La palabra dice que lo odiaban sin causa. Y Cristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Nos sorprenderíamos cuántos casos hay de esto hoy en día. Yo no dudo que hay casos que están luchando con esto aquí mismo el día de hoy. Hay veces que se nos acercan personas cuyas vidas son un desastre, están perpetuamente infelices, perpetuamente enojados, en un hoyo del que no pueden salir. Llegan, pastor, no sé qué hacer. Y traen todo este desastre que te van a contar, ¿no? Y una pregunta crítica que les tenemos que hacer es, ¿no tienes por ahí a alguien a quien no quieres perdonar? ¿No será que estás atesorando odio por alguien? ¿Que tienes años resentido y no quieres perdonar? A veces esa es la clave de todo. Por esa vía el diablo tuvo entrada para destruir sus vidas. Y por esa misma vía, estas personas se vuelven instrumentos que él usa para destruir a otros. Veremos ambas cosas en la vida de Saúl conforme avancemos. El diablo destruye su vida. Saúl le da entrada, el diablo entra, destruye su vida y luego lo empieza a usar para destruir la vida de otros. Saúl deja la puerta abierta con su pecado a este espíritu maligno y ese espíritu busca usar a Saúl para destruir a David. Sigamos, versículo 9, capítulo 18. Entonces, desde aquel día, el día de las alabanzas necias en adelante, Saúl miraba con sospecha a David. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Este desvariaba en su casa, David tocaba el arpa, como lo hacía día tras día. Saúl tenía la lanza en su mano y la lanza, tratando de matar a David 2 veces. Desde el día en que exalta neciamente a David con su canción, el corazón de Saúl se llena de envidia. La misión de su vida se vuelve a destruir a David. Saúl con el tiempo usa todo su ejército, vacía todo el ejército de la nación para tratar de matar a David. Saúl convierte a David progresivamente en el enemigo público número 1. Ahora, ¿logra lo que quiere hacer? No lo logra. Vamos a ver que nada de lo que intenta Saúl funciona. Y vamos a ver la razón. La razón es muy importante. Tal vez la lección más importante que vamos a ver el día de hoy antes de acabar. Pero Saúl empieza a probar estrategia tras estrategia. La siguiente le vemos en el versículo 13. Saúl alejó de sí a David, haciéndole jefe de 1000,
y este salía y entraba frente al pueblo. Saúl piensa, yo sé cómo hacer que caiga David. Lo voy a poner a cargo de 1000 hombres en el ejército. En una de esas lo matan en alguna batalla, o si no, al menos tropieza y queda mal frente a todo mundo. Todo el mundo lo ama, le voy a dar una responsabilidad enorme, no va a saber ni qué hacer, se va a hacer bolas, va a tropezar, va a quedar mal. Si no lo puedo matar, al menos quiero humillarlo, al menos quiero manchar su reputación. Pero eso tampoco funciona. Dios le da sabiduría a David para lidiar con esto también. David tenía éxito en todos sus asuntos, pues Jehová estaba con él. ¿Cómo le hace, hermano? Pues sin duda busca la guía de Dios, sin duda asume el cargo y la responsabilidad con humildad. La Biblia no nos da más detalle, pero hay 2 formas de asumir un cargo: con humildad y dependencia de Dios, o con soberbia y confianza en ti mismo. Esto funciona así en general en la vida. Si te ponen a cargo de otros, y más si te ponen a cargo de otros en una situación donde tú no eres experto o no tienes experiencia, puedes tomar el cargo así, ¿no? Inflado. Ya me dieron mi puesto, el que me merecía, ¿no? Ya puedes llegar pensando que tú eres, como dice un hermano, la última coca del desierto. O puedes aceptar el cargo con humildad, ser cercano con las personas a tu cargo y escuchar el consejo de quienes sí saben y sí tienen experiencia que tú no tienes. Puedes acercarte y decir, la verdad yo no soy un experto en lo que tú haces. Me pusieron a cargo de ti, la verdad es que yo no soy un experto en lo que tú haces, pero si vamos juntos, si me apoyan, vamos a vencer juntos. El versículo 14 que acabamos de leer tiene otra traducción. En lugar de tenía éxito en todos sus asuntos, lo traducen como se conducía prudentemente David. Se conducía con sabiduría en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Entonces, no era que David simplemente tenía éxito como por arte de magia, era que se conducía sabiamente y Dios lo bendecía. Sin duda iba David en dependencia de Dios, pidiendo su gracia, su ayuda, su guía, y Dios le daba éxito. Todo Israel, dice el versículo 16, todo Israel, todo Judá amaban a David. Así que Saúl falla tratando de matar a David por su propia mano. Ahora falla tratando de darle demasiada responsabilidad para que tropiece y quede en ridículo. Pero lo increíble de todo esto, o tal vez lo triste, es que Saúl sabía dentro de sí que estaba peleando contra Dios. Saúl en todo esto siempre tuvo claro que él estaba luchando contra Dios, que nada de esto podría realmente funcionar. Leemos en el versículo 15 que Saúl tenía temor y asombro de David. Y dice el versículo 12 que sabía que Dios estaba con él. Saúl sabía que estaba peleando contra Dios. Así que este es nuestro quinto punto. Si peleas contra Dios, siempre vas a perder. No, hermano, yo no peleo contra Dios. Bueno, vamos a ver. Saúl sabía lo que Samuel le había asegurado 2 veces. Dios te va a quitar el reino. Por tu desobediencia, Dios te va a quitar el reino. Dios te va a sustituir con un hombre según su corazón. Entonces, por un lado, Saúl no ignoraba lo que Dios estaba haciendo, pero por el otro lado tenía la osadía, la locura, la soberbia de tratar de luchar contra Dios y su plan. Él sabía, Dios está con David. Dios está llevando a cabo su plan para reemplazarme como me dijo por medio de Samuel, pero yo lo voy a impedir. Dios no va a poder conmigo. Esa es la locura y el suicidio espiritual en el que mueren muchos. Hermano, ¿cómo es posible que Saúl fuera tan necio, tan tonto? Pues exactamente lo mismo está pasando en las vidas de personas a tu alrededor todos los días. Creen que pueden pelear contra Dios, que van a cambiar su plan, que Él no va a poder con ellos.
Saben que Dios existe, saben que la Biblia es verdad, saben que Dios está enojado con ellos por su pecado y necesitan arrepentimiento, pero no quieren hacer eso. No quieren humillarse, les enoja que Dios está en control, les enoja que no pueden vivir como quieren independiente de Él, independientes de Él. Así que pasan sus vidas luchando contra Dios. Esa es la historia de millones en este mundo. Pasó su vida luchando contra Dios, perdió, murió y la palabra de Dios se cumplió. Dios dice esto, no quiero eso. Voy a pelear contra eso todos mis días. Pasa su vida peleando contra Dios. Eso es lo que debieron poner en la lápida de millones de personas sobre la faz de esta tierra. Pasó su vida peleando contra Dios, perdió. Dios ganó. La voluntad de Dios se hizo. Es la misma locura del diablo. El diablo conoce la verdad, conoce el cielo, la morada de Dios, conoce el poder de Dios, la gloria de Dios, la perfección de Dios, sabe que no puede ganar, pero en su furia y su locura sigue peleando contra Él todos los días. Híjole, qué tonto, ¿no? Pues tú estás haciendo exactamente lo mismo hoy si no estás en Cristo. El mundo está lleno de personas que saben que el Evangelio es verdad, saben que Dios les pedirá cuentas y eso les enojan las realidades eternas, la soberanía de Dios, se rebelan contra Él. Lo mismo hace el diablo, lo mismo hizo Saúl. David escribió acerca de esto, vamos al Salmo 2, por favor, Salmo capítulo 2. David escribió acerca de esto. Pregunta en el versículo 1, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué se llenan de furia y rabia? Otras versiones. Y los pueblos traman cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra Jehová y su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que habita en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El mundo está lleno de inconversos que dicen, Dios me quiere encadenar, Dios me quiere someter y obligarme a hacer su voluntad. No me voy a dejar. Dios no va a poder conmigo. Tienen rabia contra Dios. Lo odian. ¿Qué necedad? ¿Qué necedad? Si este eres tú, la respuesta de Dios para ti es, versículo 12, besad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino, pues se enciende de pronto su furia. Bienaventurados todos los que en Él se refugian. Si peleas contra Dios, siempre vas a perder. Siempre vas a perder. Sigamos avanzando, punto número 6. Todo el mal que Saúl planeó y ejecutó contra David, Dios lo volteó y lo terminó usando para su bien. Nosotros no podemos controlar lo que otros nos hacen, pero sí podemos obedecer a Dios y confiar en Él. No está en nuestras manos lo que hacen otros, pero sí está en nuestras manos el obedecer. Y parte de la obediencia es creer que Dios tiene en sus manos a personas que te odian y quieren hacerte mal. Parte de obedecer es creer que Dios tiene en sus manos a personas que te odian y quieren hacerte mal. Vean, David nunca toma represalias contra Saúl por todo lo que le hace. Y no hemos visto nada, nos falta mucho, no hemos visto la mitad de lo que le hace Saúl. Pero David nunca busca hacer justicia por propia mano. Se le van a presentar oportunidades, siempre va a dejar las cosas en manos de Dios. ¿Cómo logra hacer eso, hermano? Alguien te está pisoteando, ¿no? Todos hemos vivido esto. Alguien te está pisoteando, te odia hasta la muerte. ¿Qué estaba pensando David? ¿Cómo pudo frenarse ante este tipo de ofensas? Lo que estaba pensando es, Dios está en control. Dios está en control.
Saúl realmente no puede hacerme nada a menos que Dios lo permita. Voy a dejarlo en sus manos. Así pensaba David. Vean, David muestra más fe y más grandeza en esto que en su batalla con Goliat. Medita eso un poco, que penetre. David muestra más fe y más grandeza en esto que en su batalla con Goliat. Hacer esto fue un acto más grande, más difícil espiritualmente hablando, que luchar con Goliat. Vean, no te creo, hermano. Bueno, vean lo que dice Proverbios 16, versículo 32. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu, el que tiene dominio propio, el que se puede frenar de no tomar venganza, el que se puede frenar de no tomar represalias, que el que conquista una ciudad. ¿Ustedes creen que David no fue tentado a reaccionar contra Saúl en todo esto? Claro que sí. Pero fue tardo para la ira, mostró dominio propio. Y eso fue algo más grande que enfrentar a Goliat mismo. David vivía como si estuviera igual de seguro en el palacio real con Saúl, ahí en su trono, ¿no? Jugando con su lanza, mirándolo así con odio. David vivía como si estuviera igual de seguro ahí, con Saúl y su lanza, que estando en casa con su esposa, porque confiaba en Dios. David es un tremendo ejemplo de vivir el famoso pasaje de Romanos 8:28. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien para los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Dios garantiza esto, lo que acabamos de leer. Dios lo garantiza. Nadie puede cambiarlo. No importa cómo lucha alguien por hacerte mal. No importa cuánto te odie. Dios usa aún eso para tu bien si estás en Cristo. Saúl usa todo el reino, todo su poder como rey para luchar contra el plan de Dios y acabar con David. Pero todo lo que hace fracasa. Todo lo que hace Saúl para arruinar a David termina arruinándolo a él y fortaleciendo a David, confirmándolo más y más como el futuro rey. Todo lo que hace Saúl lo destruye a él y avanza el plan de Dios para David. Es increíble cómo Saúl no se percata de lo que está haciendo, de que se está destruyendo a sí mismo con su envidia. Entre más ataca a David, más se daña a sí mismo. Pero así es el pecado. Así es el pecado. Cualquier pecado nos ciega a la realidad. Así es la envidia, así es el odio, así es todo pecado. Toda esta gran guerra de Saúl contra David no hace más que glorificar y engrandecer a Dios. Es el resultado final. Solo Dios puede obrar así. Solo Dios tiene ese poder de lograr eso. Todos los esfuerzos malvados de Saúl solo avanzan el plan de Dios. Solo sirven para confirmar lo que Dios ya dijo que iba a hacer. Leemos en el Salmo 76, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú suprimirás, tú restringirás el resto de las iras. Salmo 76, 10. Dios tiene todo en su mano. Dios hace lo mismo con el diablo todos los días desde el jardín del Edén. El diablo ahí está con todo su poder, con toda su malicia. Diario está haciendo todo por destruirnos a nosotros, a cada creyente y a cada iglesia local. Pero lo único que logra es avanzar el plan que Dios ya tenía. Ahí está el diablo tratando de descarrilar todo y lo que está haciendo es avanzar el plan de Dios. Todo lo que hace contra nosotros termina obrando para nuestro bien, tarde o temprano, lo veamos o no, incluso lo creamos o no. ¿Cómo que lo creamos o no, hermano? Pues podemos ser verdaderos creyentes y dudar de la realidad de Romanos 8:28. Podemos batallar con creer eso. Seguramente David dudó que lo que estaba pasando en manos de Saúl realmente fuera para su bien. Seguro que luchó con esa duda más de una vez, llegó a pensar, Dios está permitiendo esto y esto es para mi mal. Como lo pensó Job y como lo hemos pensado nosotros, al menos por tiempos en nuestras vidas.
David no tenía el versículo que acabamos de leer, Romanos 8, pero que él haya dudado o que nosotros dudemos no cambia la realidad del pasaje si somos hijos de Dios, porque Dios lo garantiza. Nosotros tardamos en verlo, a veces tardamos años en creerlo con ciertas circunstancias, ciertas luchas que Dios pone y permite en nuestras vidas, pero es así. Vean, ¿por qué Dios permitió que esas mujeres cantaran esa canción tan necia para darle la bienvenida a David y a Saúl? ¿Por qué permitió que cantaran esa canción tan pecaminosa, robándole la gloria a él, provocando a Saúl? ¿Por qué Dios permitió que el espíritu maligno se apoderara de Saúl? Todo estaba contemplado. Todo venía ya en el plan. Para el bien de David y mal de Saúl. Para el bien del creyente y mal del inconverso hipócrita que era Saúl. ¿Cómo podemos afirmar eso? ¿Qué cosa buena pudo resultar para David en todo esto que sufrió? Pues para empezar, Dios lo usó para que David no se alzara demasiado, no se llenara de soberbia, para que no pensara demasiado de sí mismo. Imagínense en los zapatos de David. Tienes menos de 20 años. De un día a otro eres héroe de la patria, ¿no? Héroe nacional. Todas las jovencitas se mueren por ti. Todos te aman. Hacen canciones diciendo que tú eres más grande que el rey. Eres general en el ejército. Dios te da éxito en todo. ¿Quién podría manejar todo eso sin inflarse? Sin crecerse, sin ensoberbecerse. David sin duda era muy resistente a la soberbia, muy maduro espiritualmente para su edad, pero Dios sabía que necesitaba a Saúl persiguiéndolo hasta la muerte. Dios sabía, David necesita una dosis de esto para que no tropiece, para que todo este éxito no perjudique su vida espiritual y se descarrile, para prepararlo para lo que viene, que es aún más grande todavía. Así que cada ataque, cada asalto que nos llega del enemigo tiene un propósito divino atrás. Y por eso realmente nunca hay nada que temer para ti, creyente. Nunca hay nada que temer. Porque pase lo que pase, es la mano de Dios. Ante el temor siempre podemos decir, Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Romanos 8:31. Si Dios está obrando en pro de nosotros, a favor de nosotros, ¿quién puede frenar eso? ¿Quién puede obstaculizarlo a Él? Puedes estar en la situación más peligrosa y desesperada de tu vida, pero si tú estás viviendo para Dios, cercano en tu caminar con Él, buscando primero su reino en tu vida, no tienes nada que temer. Es la verdad. Esa es la verdad. Eso es lo que tenemos que decirle en consejería a muchos creyentes en muchas etapas de su vida. Tú cuídate de tus motivos, tú cuídate de estar buscando primero tu reino, el reino de Dios, no tu reino, el reino de Dios. Porque Dios está viendo por ti. Dios tiene todo en su plan, Dios tiene esto que estás pasando en su plan. Eso es lo que le decimos a esposos y esposas que están batallando en su matrimonio. Te dicen, ¿qué pasa si yo hago lo que Dios quiere? ¿Qué pasa si obedezco a Dios y mi pareja me pisotea y se aprovecha de mi buena voluntad? Les tenemos que contestar, arriésgate. Es que, hermano, lo que tú me aconsejas es un riesgo. Lo que tú me aconsejas según la palabra de Dios es un riesgo. Yo no sé si puedo arriesgarme a hacer eso. ¿Qué tal que sale mal? Y les decimos, arriésgate. Arriésgate a hacer la voluntad de Dios y deja lo demás en sus manos. Necesitamos aprender que tenemos la palabra de Dios, aquí está, y la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios promete, no puede fallar, no puede fallar. Por eso citamos tanto Isaías 55. Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Leemos antes en el versículo 46, versículo 10 y 11. Yo anuncio lo porvenir
desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará, haré todo lo que quiero. Yo llamo desde oriente al ave de rapiña, de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Yo hablé, yo haré que suceda. Lo he planeado, también lo haré. Decía el hermano Omar en su mensaje la semana pasada que al hombre le encantan estas canciones de a mi manera, ¿no? A mi manera creo que es de Frank Sinatra. Y la de hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Esas son las canciones favoritas de los hombres. Pasas por un bar, a todo pulmón esas. La ponen en un restaurante, todos empiezan a cantar, a todo pulmón, mi palabra es la ley, hago siempre lo que quiero. Así pensaba Saúl, así piensan miles aquí sobre esta tierra. Pero no, el único que siempre hace lo que quiere a su manera y su palabra es la ley, es el Dios omnipotente. Eso lo vemos a lo largo de la vida de Saúl y David. Dios dijo, esto va a pasar, David va a ser rey de Israel. Va a hacer todo lo que yo quiero. Esto va a pasar, así va a ser, nadie lo puede detener. Saúl sabía lo que Dios había dicho, pero pensó, no, yo sí lo puedo detener. Pensó que estaba en su poder estorbar a Dios, detener a Dios. ¿Cuántos hay en este mundo viviendo así hoy? ¿Le pedimos a Dios que no haya nadie así aquí el día de hoy? Dios te muestra tu pecado. El Espíritu Santo te convence que esto es lo que Dios quiere de ti. Cuando las personas escuchan la predicación, no depende del predicador. Dios, siempre y cuando nos mantengamos fieles a esto, Dios está obrando en cada corazón, cada mente. Te está trayendo muchas veces áreas de tu vida que ni siquiera mencionó el predicador directamente. Dios te está trayendo a la mente, a tu conciencia. Dios te está mostrando tu pecado, te está convenciendo. Esto es lo que yo quiero de ti. Hijo, hija, esto es lo que tú tienes que cambiar. Aquí es donde tiene que haber más obediencia en tu vida. Dios está haciendo ese trabajo, pero tú no quieres obedecer. Así que luchas contra Él. Sabes que Dios te está mostrando lo que quiere de ti, pero no quieres. Le dices a Dios, tu plan, tus mandamientos no me gustan. Quiero vivir mi plan. Si estás haciendo eso, estás peleando contra Dios mismo. Perderás. Perderás. Dios va a tener la última palabra. Su palabra es la ley. Ten por seguro que vas a perder. Si permaneces aferrado a pelear contra Dios, todo va a obrar en tu contra y para tu mal. No, fíjate que me está yendo bien en mis negocios ¿Y estás seguro que es para tu bien eso? Sea lo que sea, a corte de caja, a final de cuentas, Dios va a vencer. Dios va a hacer su voluntad, la que tú no quisiste, la que tú desechaste. Todo va a obrar en tu contra para tu mal al final, lo entiendas o no. Bien. Vamos a ver brevemente los siguientes esfuerzos de Saúl, solo para tocarlos, para no saltarlos. Vamos a ver los siguientes esfuerzos de Saúl por estorbar el plan de Dios y después vamos a terminar con unas aplicaciones finales. Saúl trató de matar a David por su propia mano, no pudo. Lo puso a cargo de 1000 hombres para que tropezara, Dios le dio éxito. Versículo 17. Entonces Saúl dijo a David, he aquí Merab, mi hija mayor, yo te la daré por mujer con tal que me seas un hombre valiente y lleves a cabo las batallas de Jehová. Pero Saúl pensaba, no será mi mano contra él, la mano de los filisteos será contra él. Vean cómo un pecado lleva a otro. Todo mundo, todo el ejército, todo Israel sabía cuál era el compromiso de Saúl con David por haber vencido a Goliat. Su promesa fue, al que venza a Goliat, le voy a dar a mi hija mayor como su esposa.
pero ya está lleno de envidia, ya está tan lleno de odio por David que empieza a caer más y más. Y así funciona el pecado. Un pecado lleva a otros. Este es su tercer esfuerzo por acabar con David. Saúl piensa, lo voy a mandar con los filisteos para que lo maten ellos. Vean la reacción de David. David respondió a Saúl, ¿quién soy yo y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David no le dice a Saúl, ¿cómo que me condicionas? Estás rompiendo tu promesa. Al contrario, reacciona con humildad. Va a hacer lo que le pide el rey. ¿Y qué pasa? Versículo 19. Sucedió que cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, fue dada como mujer a Adriel, el mejolatita. David en humildad hace lo que le pide Saúl, trata de agradar al rey. Saúl vuelve a romper su palabra y enseguida decide aplicar la misma trampa por segunda vez. David no murió, no funcionó mi plan. Voy a seguir luchando contra Dios. Cuarto intento, versículo 20. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Esto le fue dicho a Saúl, el asunto le pareció bien. Y luego pensó Saúl, yo se la daré para que le sirva de trampa. O sea, él confiaba que Mical iba a traicionar a David para ayudarlo a él. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y Saúl dijo a David por segunda vez, hoy serás mi yerno. Entonces Saúl dio órdenes a sus servidores, hablaba en secreto a David, dice, he aquí el rey te aprecia, todos sus servidores te quieren, sé pues yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a David y éste preguntó, ¿os parece poca cosa ser yerno del rey, siendo yo hombre pobre e insignificante? Así que le dicen a Saúl y Saúl dice, díganle a David, el rey no tiene interés en el precio matrimonial, sino en 100 prepucios de los filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Y cuando los servidores del rey le declararon a David estas palabras, agradó a David el asunto de ser yerno del rey. Así que antes de que se cumpliera el plazo, mató a 200 filisteos. Se los entregó al rey para llegar a ser yerno del rey, y Saúl le dio por mujer a su hija Mical. Pero al ver y reconocer que Jehová estaba con David y que Mical le amaba, Saúl temió aún más a David, y Saúl fue hostil a David todos los días. Entonces este es el cuarto intento fracasado de Saúl. David reacciona con humildad, Dios le da la victoria y pone cada intento de Saúl de cabeza. Saúl termina siendo esta persona que está convencido de que David es el centro de todos sus problemas en la vida. No soy feliz, no tengo el éxito que quiero, no tengo el futuro que quiero y todo es culpa de David. Esa es la razón de mis males y mi miseria. No, la razón era él mismo, su propio pecado, su insistencia en pelear contra Dios, el no aceptar la voluntad de Dios para su vida. Muy bien, llegamos al último punto. ¿Cómo reaccionar bien ante el éxito de los demás? Y cómo no ser como Saúl. Ya vimos que Jonatán es el gran modelo de esto, pero queremos ahondar. ¿Cómo reaccionar bien? Jonatán, pero queremos ahondar un poco más. Todos luchan con esto en alguna medida. Luchamos cuando Dios le da a alguien más lo que yo quisiera tener. Luchamos con Dios impulsando y bendiciendo a otros a mi alrededor mientras yo batallo, mientras yo tengo dificultades. ¿Cómo podemos reaccionar bien? ¿Cómo podemos contentarnos con lo que Dios nos ha dado sin envidiar a otros y sin caer en esta trampa de creer que todos mis fracasos y mis luchas son culpa de alguien más? Pues lo primero es atacarlo de inmediato. Atacarlo antes de que crezca, porque si no lo atacas, va a crecer y va a traer un desastre a tu vida. Leemos en Santiago capítulo 3, versículo 16. Santiago 3:16, porque donde hay envidia y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. El versículo dice, una cosa lleva a otra, hay envidia y contiendas, vendrán desorden y toda práctica perversa. Entonces, si tú estás dejando que la envidia crezca en tu corazón, o si estás, como veíamos antes en el punto número 4, atesorando ira, resentimiento, falta de perdón, odio hacia otros en tu corazón,
Le estás dando al diablo poder en tu vida. Le estás abriendo la puerta al diablo para que entre y te destruya. Le estás dejando la puerta abierta al desorden y toda práctica perversa en tu vida. Un pecado lleva a otros. Algunos aquí tal vez son jóvenes, tal vez no han experimentado esto del todo o con la misma fuerza que los más adultos y piensan, voy a disfrutar un poquito, solo un poquito. Voy a arriesgarme un poquito con algunos pecados, ¿no? Con la borrachera, con relaciones ilícitas, íntimas. Voy a buscar a Dios después, voy a probar qué puede ofrecerme la feria de vanidades. Un poquito, al final lo voy a poder frenar cuando yo diga. Yo decido hasta dónde. Eso es lo que le dicen a las jovencitas, ¿no? Y a los jovencitos cuando se van al antro. Recuerda que tú decides hasta dónde. Sí. Un pecado lleva a otros. Si das lugar al diablo, él lo va a aprovechar. Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Cómo reacciono bien? Pues lo primero es orar por esa persona. Escuchen esto. Si tú no estás orando todos los días por las personas que te tientan a la envidia, o por la persona que te has convencido que es la fuente de todos tus problemas en la vida, si no estás orando por esa persona consistentemente a largo plazo como un patrón en tu vida, con razón sigues atorado. Con razón las cosas no avanzan en tu vida espiritual. Les voy a dar una historia, les voy a contar una historia de F.B. Meyer, pastor. Meyer fue contemporáneo de Spurgeon. Predicaba en el Westminster Chapel durante la misma época cuando Spurgeon predicaba en el tabernáculo metropolitano. Por cierto, Westminster Chapel es donde predicó Martyn Lloyd-Jones años después. Este es el predecesor, uno de los predecesores de Martyn Lloyd-Jones. Así que Meyer relata que cuando empezó a tener éxito Spurgeon como ministro, empezó a sentir que perdía congregantes en su iglesia que mejor se iban a escuchar al gran Spurgeon. Todo el mundo quería escuchar a Spurgeon. ¿Habrá sido difícil de manejar eso para Meyer? Por supuesto. Obviamente fue difícil de manejar. Empezaron a crecer sentimientos en su corazón de envidia por un siervo de Dios, sí. Empezó a pensar que él no tenía éxito porque Spurgeon, todos se los jala Spurgeon. Está agrandando el tabernáculo para que quepan más y aquí ya se van a ir todos para allá, ¿no? Empezó a luchar con la envidia. Empezó a pensar que la fuente de sus luchas, el culpable de sus luchas tenía que ser el hermano Spurgeon. Y encontró que la única manera de vencer eso era orar siempre, todos los días, por Spurgeon. Señor, usa a Spurgeon, bendice a Spurgeon, síguelo usando más, que crezca más su ministerio, sé glorificado en el ministerio de Spurgeon. Y si así lo quieres, úsame a mí también. Meyer encontró que en la medida que empezó a hacer eso en su vida, Dios también lo bendecía a él. Dios también lo empezó a usar él más. Pero primero tuvo que vencer esa tentación y poner eso en manos de Dios. Entonces, lo digo de nuevo. Si tú no estás orando todos los días por la persona que te causa envidia, la que te es una piedra de tropiezo todos los días en la esfera que quieras, por la persona que tú crees que es la fuente de tus problemas en la vida, si es tu pareja, si es tu hijo, si es tu vecino, si es tu compañero del trabajo, llegas al trabajo, oh, ya me topé con esto otra vez, que es el que, por eso no me dieron el ascenso, no puede ser. Esa es la fuente de problemas en tu vida. Con razón sigues atorado, con razón tu vida espiritual no crece. Dios dice que incluso si esa persona fuera realmente tu enemigo, Cristo dijo, yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. De modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre sus enemigos y sus amigos, y hace llover sobre justos e injustos. La cura para todo esto es ser como Dios, ser un imitador de Dios,
Ora por tu enemigo. Ora por la persona que te despierta envidia. Ora por la persona que, según tú, es el mayor obstáculo en tu vida. Hazle bien si tienes oportunidad. No, hermano, no quiero. Bueno, este es el camino que Dios te dio para vencer este pecado. Este es el camino que Dios te dio. Vean, vivir la vida cristiana es algo sobrenatural. Es una vida que requiere gracia y ayuda de lo alto. No vas a poder hacer esto solo. No vas a poder vivirlo en tus propias fuerzas. La vida cristiana no es, ya sé que la Biblia dice tal cosa, lo hago y ya. Necesitas gracia. No somos capaces de obedecer en nuestras propias fuerzas. Necesitas gracia, necesitas ayuda de Dios. Es estar todos los días pidiéndole a Dios, estoy luchando con esto, Señor. Yo ya sé lo que tu palabra dice. Fui el domingo a la predicación, tu Espíritu Santo me convenció de que esto anda mal en mi vida. Yo ya sé, pero estoy luchando con esto. Perdóname, ayúdame. Ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame a ser conformado a tu propio corazón. Unifica mi corazón para temerte, para amarte. Si tú pides esto en serio, entonces si lo pido hoy en la noche, ya mañana va a pasar, ¿verdad? Si tú pides esto en serio y lo sigues pidiendo a largo plazo, consistentemente, vas a ver respuestas. ¿Cómo sabes, hermano? Pues lo he vivido en mi propia vida, pero más allá de mi testimonio personal, lo sabemos porque estás pidiéndole ayuda a Dios para hacer lo que Él ya te dijo que hicieras. Para hacer lo que Él ya te dijo, este es mi plan para ti, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Le estás pidiendo que Dios te ayude a hacer lo que Él ya te dijo que Él quiere para ti. No le estás pidiendo, ay Señor, dame el avance en el trabajo, dame el ascenso, dame la pareja de mis sueños que te he estado pidiendo, dame más dinero, dame el coche. Eso puede o no ser la voluntad de Dios. Dios te va a contestar. Si tú oras, en teoría, estás orando y lo que sea que pidas, Dios dice que pidamos, que no tenemos porque no pedimos. Dios dice que pidamos, pero a lo mejor te va a decir, no, esa no es mi voluntad. Que tengas un Mercedes no es mi voluntad, hijo. Pero si estás en Cristo, si tú eres un cristiano de verdad y le pides, Señor, ayúdame a obedecerte, a hacer lo que tú me mandaste que hiciera. Sé que es tu voluntad, tu palabra lo dice, por favor ayúdame a hacerlo y a vivirlo. Puedes estar seguro que Él te ayudará. Vamos a orar. Padre, te rogamos que nos ayudes a no salir de este lugar para olvidar lo que hemos escuchado, para encarpetar ahí los apuntes para la colección. Ayúdanos a examinar nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ver a las personas que hemos enculpado por nuestros tropiezos, las personas que usamos de excusa para no obedecerte, para no vivir como quisiéramos. Esas cosas que tú nos trajiste al corazón, a la mente, esos pecados de los que tú nos convenciste. Sabemos que es tu voluntad que obedezcamos. Ayúdanos a pedir cada día, como un patrón de vida, tu ayuda para obedecer. Si envidiamos, si hemos caído en este error de envidiar, de enfurecernos con alguien y no perdonar, de odiar incluso a nuestros enemigos, danos gracia para vivir la vida cristiana que no podemos vivir en nuestras propias fuerzas. Creemos que en ti hay poder para vencer, que tú nos darás la victoria.
si nos sometemos verdaderamente a ti y perseguimos la santidad. Haz la obra en nosotros, Señor. Te pedimos por los que no te conocen. Padre, que no haya nadie aquí que esté luchando en contra de ti. Abre los ojos de cualquier persona que esté escuchando la transmisión o que esté aquí, que piense que puede hacer su voluntad, que su palabra es la ley, que hace lo que quiere. Ayúdale a reconocer que eso es mentira. Ayúdale a arrepentirse y a someterse a tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad es para los que no te conocen, que conozcan a Cristo. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.